De manera de que todos vayamos en una misma lid, es importante recordar e informar a algunos que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los de Filipo. Y le hemos dado un nombre a esta serie. Esta serie le hemos llamado La comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio. Y es interesante porque Pablo enfatiza eso en los primeros capítulos. Y él dice que la comunión entre él y los de Filipo era tal que él oraba por ellos desde las prisiones y deseaba que ellos siguieran creciendo y le agradecía también. Él les decía que estaba muy agradecido porque ellos lo recordaron a él en sus prisiones y lo ayudaron. Todos, Pablo y los de Filipo, desde frentes diferentes, estaban peleando la misma batalla, tenían comunión en el Evangelio. Por eso lo hemos llamado así. Y hemos visto esto a lo largo de toda la carta. Y el llamado de Pablo en esta comunión del Evangelio es que vivan o se comporten como es digno del Evangelio. De hecho, Pablo le dice anteriormente que ellos debían ser irreprensibles, hijos de Dios en un mundo malo, en un mundo oscuro, que debían ser luminares en medio de esta sociedad. Y luego coloca como ejemplo de esa irreprensibilidad, de esa comunión en el Evangelio, de ser luminares en el mundo, coloca como ejemplo a Timoteo y a Epafrodito. Y nos dice pues que necesitamos imitarle a ellos. Ahora, nosotros en su momento dijimos que a veces pensamos que los ejemplos de piedad poderosos son imposibles de alcanzar. Y Pablo nos presentó a Timoteo y a Epafrodito, hombres mortales que sirvieron a Dios de una manera abnegada. Pero antes lo colocaba como una referencia de esa comunión en el Evangelio, y ahora lo que va a hacer Pablo es llamarnos y llamar a los hermanos de Filipo de una manera directa a que le imiten a él, a Pablo, y que imiten a los que son como él. ¿Cuál es la razón de esa exhortación? Bueno, es que hay muchos que andan por ahí que son enemigos de la cruz. Habían algunos que se estaban proponiendo como ejemplo, pero que eran enemigos de la cruz. Entonces, si efectivamente tenemos comunión en una común fe, si amamos al mismo Dios, si tenemos la misma esperanza, si participamos del mismo evangelio, si tendremos todos los creyentes el mismo fin, entonces la comunión en el evangelio implica que la mayor influencia en nuestra vida debe ser de nuestra propia comunidad, de los que comparten los mismos ideales con nosotros. Esa debe ser nuestra mayor influencia. Y lo vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículo del 17 al 21. Lo leo para ustedes y luego oro. Dice así la palabra de Dios, versículo 17, capítulo 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oramos. Una vez más, Señor, aquí está tu iglesia. ¿Y quién es suficiente para esto? ¿Quién ha alcanzado el estándar
para que en sus propios esfuerzos tenga la dignidad de predicar tu palabra y motivar y llamar a otros a que obedezcan tu palabra. ¿Quién, Señor? Pero tú eres digno y tu obra es tan completa y perfecta en que te vales de hombres sencillos, vasos de barro, para glorificarte a través de la predicación de tu palabra, para que la excelencia del poder sea tuyo, para que los hombres desaparezcan detrás de ti y que tú seas el exaltado. Por eso yo te ruego hoy una vez más, que tú seas el exaltado aquí y que tú quedes tallado en el corazón de todas las personas que estamos aquí. Por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, dirígenos en esto e ilumina nuestro entendimiento y salva a los pecadores. Te lo ruego. En el nombre de Jesús oramos, oh Padre, y te rogamos estas cosas. Amén. Escuchen esto. No hay nadie tan pequeño, no hay nadie tan insignificante para que de alguna manera no pueda influir en alguien más. Repito, no hay alguien tan pequeño o insignificante para que de alguna manera no pueda influir en alguien más, influir en alguien. Todos naturalmente estamos inclinados a imitar a alguien. Todos. Y todos de alguna manera ejercemos influencia sobre alguien. La cuestión es, ¿a quién? ¿A quién imitamos? ¿A quién seguimos? En este mundo sabemos que hay muchos influencers, se le llaman ahora. En este mundo de influencers eso queda muy claro. Personas que desde cualquier esfera influyen en los demás, de allí el nombre, de allí el término. Ese término tiene esa connotación, personas que influyen de manera importante en otras personas. Esto ha sido tan interesante y tan grave que legislaciones han restringido algunas figuras influencers que atentan contra sus culturas, ideales y políticas. Lo restringen porque influyen. Por supuesto, esto lo han logrado las redes sociales. Estas personas que son muy públicas y muy vistas tienen la capacidad, en gran medida, de dar forma al pensamiento y a las prácticas de otras personas. La cuestión entonces, si es así, ¿a quién escuchamos? ¿A quién vemos? ¿A quién seguimos? ¿Por quién nos dejamos influenciar? Hoy el mundo va tras personas y lamentablemente debo decir también que la iglesia va tras las personas con éxito. Van tras las personas por su ropa, porque viajan mucho, por cosas terrenales. Pero Pablo nos llama a seguir a personas no por estas cosas, nos llama a seguir a las personas por sus cicatrices y su lealtad a la cruz de Cristo. A eso son lo que nos manda a seguir, a los celestiales. Por eso hay que hacer una advertencia. Los cristianos están llamados a influir, sí, pero no están llamados a buscar seguidores para sí mismos. Están llamados, son un modelo celestial que busca seguidores para alguien más, para Cristo. Por eso, el título de mi mensaje, imitando a los celestiales. Quizá algunos que conocen las películas de Marvel saben que hay una película que se llama Los Celestiales. No me refiero a esos celestiales. En breve veremos de qué celestial estoy hablando, pero imitando a los celestiales. Y si hay algo que quisiera que quedara en su mente es lo siguiente. El pueblo de Dios, el pueblo que fue creado por Dios, es suficiente para proveer los ejemplos que nosotros necesitamos en nuestra vida. En otras palabras, la comunión en el Evangelio, estar juntos es suficiente para que recordemos nuestra verdadera ciudadanía y vivamos conforme a ella.
en la iglesia de Dios está lo que necesitamos, no fuera de ella. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esta necesidad de imitar que presenta Pablo aquí. La necesidad de imitar. Leamos el versículo 16. Dice así, pero el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero ahora quiero que volvamos a leer el 17, pero desde el 16. Dice así, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vean que hay una conexión entre sentir una misma cosa y el llamado a imitar. Por supuesto, si yo no siento lo mismo que usted y usted está en lo correcto, entonces naturalmente estoy llamado a imitar su sentir. Es lo mismo que Pablo hace en el capítulo 2 cuando nos presenta a Jesús como ejemplo. Tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Y en función de ese sentir, vamos imitándole. E imitándonos entre nosotros hay una conexión. Es decir, es parte del proceso imitarnos para pensar y sentir una misma cosa, para mantener la unidad en la iglesia, para tener la comunión en el evangelio. Y lo que vemos aquí es a Pablo tratando de fortalecer la identidad de los de Filipo en Cristo con el propósito de que ellos estén seguros de que efectivamente están siguiendo el camino correcto y que Cristo es suficiente, como lo dijimos antes. Es importante que ellos entiendan que Cristo es suficiente para su salvación, para su santificación y para su gozo. Por eso es que les llama a cuidarse de los perros. Cuídense de los perros, ¿lo recuerdan? Aquellas personas que tergiversaban el evangelio, de los malos obreros. ¿Por qué? Porque ellos promovían que se necesitaba algo más aparte de Cristo para ser salvo. Esos hombres, esos malos obreros tienen su riqueza en sus obras, en su linaje, pero Pablo tiene todo eso, sus obras, sus riquezas, su linaje como basura, con tal de hacer aquello que primero lo hació a él. Esto es a Cristo Jesús. Y eso es lo que dice anteriormente. Pablo prosigue la meta, olvida lo que queda atrás, se extiende hacia adelante con tal de tener el premio del supremo llamamiento. Él entiende que ese es el sentir de todo cristiano. Por eso se necesita sentir una misma cosa. Por eso es que necesitan los hermanos de Filipo imitarle a él y a los que se conducen como él. En ese sentir, en esa manera de entender la vida, Pablo les está diciendo, imítenme a mí en cómo yo entiendo la vida a la luz del evangelio. Esa es la expresión. Sientan como yo, les dice, sientan el evangelio como yo, piensen como yo, actúen como yo, interpreten el sufrimiento como yo, interpreten la providencia como yo, tengan los mismos ideales que yo, estén dispuestos a lo mismo que yo por el evangelio que nos une. Pablo es la referencia en ese sentido de lo que produce el evangelio en la vida de un ser humano. Esto no es un alarde de parte de Pablo. Él no quiere echársela más que los demás. No es un llamado arrogante. La Biblia no dice que Pablo llama a que sean buenos como él es bueno. No. Pablo no le dice a los hermanos que confíen en sí mismo como él mismo confía en sí mismo, que es la retórica en la actualidad. Confía en ti, sigue adelante, tú puedes. Despierta el campeón que hay en ti. Ese no es el ejemplo de Pablo ni la referencia de Pablo. Al contrario, la idea de Pablo es que tomen todo por basura. Todo lo que ustedes puedan estar confiando, además de Cristo, para su salvación, tómenlo por basura. Si cree que se portaron bien,
para ganarse la salvación, eso es basura. Si creen que porque sus padres son cristianos se ganaron la salvación, tómelo por basura. Si creen que son dignos del evangelio por sus propias fuerzas, tómenlo como basura. Imítenme en eso. Dejen atrás todas las cosas. En eso es lo que quiere Él, que se le imite. Porque, hermanos, cuando Cristo ilumina el entendimiento, entonces las personas pueden ponderar la dignidad de Cristo, pueden ponderar su gloria, su suficiencia. Entonces las personas, cuando ven realmente a Cristo y lo tanto que lo necesitan, pueden responder como Pablo respondió. En otras palabras, Pablo tomó su cruz y le está diciendo: imítenme a mí en cómo yo llevo mi cruz, porque también fui llamado a llevar la cruz. En ese sentido, hermano, Pablo tenía el mismo interés que Jesús, que aquel interés que Jesús demandó de las personas. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús llevó su cruz, Pablo estaba llevando su cruz y le está diciendo a los demás: epa, lleven su cruz como yo estoy llevando la mía. No es un llamado arrogante, porque Pablo entendía las glorias que había en Cristo, esa preciosa realidad de su salvación. Es que él podía cantar también como nosotros podemos cantar: o yo siempre amaré la cruz, o yo siempre amaré esa cruz, la cruz de Cristo. ¿Quién en su sano juicio puede amar una cruz que lo que representa es castigo, maltrato, sufrimiento para las personas? ¿Quién? Bueno, aquellos que entienden lo que significó la cruz de Cristo para los hombres pecadores. Porque el camino de la cruz fue el camino de la salvación para aquellos que no teníamos salvación. Por eso es que nosotros cantamos ahorita: o yo siempre amaré esa cruz. ¿En dónde? En sus triunfos. La cruz de Cristo triunfó. Por eso, en sus triunfos mi gloria será. Porque además sabemos, como vemos más adelante, que algún día en vez de una cruz, su corona o mi corona, Jesús me dará. A eso es que llama Pablo, a que le imitemos, a cómo seguía a Cristo. Es un llamado más bien entonces a imitarle en el reconocimiento de sus limitaciones. Imítenme reconociendo su insuficiencia. Imítenme también en cómo se ve el poder del evangelio en una persona. Cómo se entiende la cruz, como yo estoy entendiendo la cruz. Imítenme en cómo él sigue a Cristo, cómo se entrega por Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es lo que dice Pablo. Claro, en otra parte, aquí dice simplemente ser imitadores de mí y a los que así se conducen. Ahora, él no estaba solo en eso. Pablo no era un extraño, un extraterrestre, no era una persona extraordinaria en su fe, que solamente como él había uno. No. El evangelio había afectado a otros y por eso es que el evangelio era digno de imitar. Como por ejemplo, el evangelio afectó a Pablo, a Timoteo y a Epafrodito. Vimos que Epafrodito apostó su vida por Pablo, porque apostar su vida por Pablo implicaba apostar su vida por el evangelio, es decir, por Cristo, porque Cristo y el evangelio es digno. Así que él no era un extraño, no había otros como él, no, él lo reconoce, había otros como él. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, así como que Pablo, como yo me conduzco, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él se incluye su equipo de trabajo, porque ciertamente estaban trabajando arduamente por el avance del evangelio. Y esto tiene sentido, hermanos, porque esto era algo más grande que Pablo. Por eso es que él no es la única referencia. Claro que no. Si el evangelio es verdad, si Cristo es un poderoso Salvador, entonces debían existir otras personas transformadas con el mismo sentir que Pablo. Si el evangelio es tan poderoso,
entonces debían existir personas que amaran tanto a Cristo como Él lo hizo. Porque el final no es Pablo, no es su ejemplo. Es algo más grande que Él y lo reconoce. Y por supuesto, esto es consecuente con el concepto de la iglesia y con eso de que dice que tomen o tengan el mismo sentir que hubo en mí. Porque hay otras personas también que están creyendo y han sido transformados y Él lo pone como referencia. Tiene sentido con el hecho de que nosotros hayamos llamado a nuestra serie La Comunión en el Evangelio. Porque si hay alguien a quien Cristo salvó, entonces forma parte de su pueblo, está en sus filas, forma parte de su ejército, de su familia, de su rebaño. Forma parte de una comunidad que se alienta y se imita entre sí. Por eso, imítenme a mí y vean a los que se conducen como yo. Por lo tanto, hermanos, tu mayor influencia, tu imitación, tu referencia, tus influencers, si podemos decirlo, deben ser los celestiales, no los terrenales. Pregunto, ¿cómo podemos crecer, madurar? ¿Cómo podemos caminar hacia la meta si no seguimos a alguien que va adelante que nosotros? Es natural. Por eso siempre se ha manejado la idea discípulo-maestro. O los maestros existen precisamente porque hay alumnos, estudiantes que van tras ellos, siguen sus pisadas. Una ilustración buena es pensar en un día precioso donde querramos hacer senderismo. Un senderismo de un par de horas que implique varios kilómetros. Tú de repente quieres llegar a ese precioso paisaje. Estás admirado por llegar a un lugar donde tu mente se maraville por la creación de Dios. Pero para llegar a ese lugar, en ese senderismo, es necesario seguir la fila. ¿La fila de quién? De los que van adelante. Pues esos que van adelante siguen al guía. Y sabes que están siguiendo al guía porque están identificados con un color particular. Entonces, tú sigues haciendo el senderismo y evitas los riesgos que ellos evitan en ese lugar peligroso. Pisas donde ellos pisan para no cometer errores. Miras hacia donde ellos miran. Siempre viendo a los que van adelante en el sendero. Pero cuidado. Cuidado si tomas un camino diferente. Quizás por seguir a alguien que no sabe la ruta y que te presentó un atajo y vas a llegar primero que los otros. Nosotros siempre de habilidosos, ¿verdad? Cuidado si tomas el camino tras alguien que no está identificado por el guía. Porque no solamente podrás perderte la preciosa vista, sino que es posible que pierdas inclusive tu propia vida por quitar tu mirada y seguir a los incorrectos, a los que no debes seguir. Por eso, mi segundo encabezado es, aléjate de los terrenales. Aléjate de los terrenales. ¿A dónde voy con este aléjate de los terrenales? Esto no significa que nosotros nos mudemos toda la iglesia como los Amish. ¿Reconocen los Amish? Es un grupo religioso que se aparta de la sociedad y no es influido por la sociedad actual con el propósito de ser más piadosos o preservarse más para Dios, entre comillas. Pero Dios no nos está mandando a hacer eso. Cuando yo le digo aléjate de los terrenales, no es eso lo que quiero decir. Yo estoy comunicando que cuando te alejes de los terrenales, es aléjate de las influencias, que tus ídolos, tus héroes a quien imites no sean las personas de este mundo. Ese es mi punto. ¿Ok? Entonces, aléjate de los terrenales. Versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
Noten, cuando le he corrido el versículo 17 y 16, que el versículo 17 y 18, perdón, que el versículo 18 está siendo o funcionando en esa idea de pensamiento como la razón del versículo 17. Es decir, el versículo 18 responde al porqué del mandato del versículo 17. ¿Por qué, Pablo, hemos de imitarte a ti y a los que se conducen como tú? ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces hay una razón, pero hay otra más. Porque no solamente deben imitar a esas personas, sino que deben poner su enfoque en otro tipo de persona, que es imiten a los celestiales, que sería mi último punto. Pero por ahora quiero limitarme al versículo 18 y 19 para ver cómo Pablo describe que son estas personas. Pablo, sabio, guiado por el Espíritu Santo, nos deja la suficiente evidencia y la razón por la cual no debemos imitar a esas personas. Nos deja su identidad, qué es lo que creen y cómo se ven. Son malos ejemplos, en otras palabras. Y nos habla de su identidad y nos habla también de su ciudadanía. Vea la descripción que da en ese versículo 18. Lo primero que dice es que él ya les había advertido de estas personas. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Doble información nos da. Son muchos, ¿cierto? Y él advirtió muchas veces. Son muchos y advirtió muchas veces. Es decir, que hay un peligro inminente. Hay un peligro. Hay malas y existen malas influencias. Y Pablo, sabiéndolo, lo repite otra vez y les vuelve a advertir. Para él no es gravoso repetir lo mismo, ya lo vimos anteriormente. Es decir, en el ejercicio de su ministerio, él como un buen pastor, él deseando el bien de la iglesia, insiste en lo que él cree debe insistir. Así digan que es fastidioso, así que digan que a veces está senil. Nosotros decimos, está repitiendo lo mismo, ya está senil. Pero no importa, lo importante, la intención de Pablo es que la iglesia entendiera que hay peligros y que estuvieran alertas, que no entiendan que ya están en el cielo, todavía están en este mundo. Y se lo repite muchas veces. Es el ejercicio de un pastor deseoso de que la iglesia entienda lo que debe entender. Alguien dijo que la repetición es el maestro por excelencia. Y son estrategias didácticas. Repetir, repetir, repetir. Y él quiere aplicarlo con ellos. Les dijo muchas veces que andan hombres perversos. También se los dijo a los de Éfeso. En Hechos capítulo 20 les advierte que vendrán gente que querrá seducir al rebaño. Y dentro de ellos mismos saldrán aquellos que quieran arrastrar tras sí a las personas, lobos, gente perversa que quiere hacer uso de la palabra de Dios para persuadir y ganar a las personas, pero no para el cielo, sino para sus propios vientres. Es claro que nosotros conocemos que hay personas perversas, muchas que quieren llamar a las masas, pero no para enriquecerlos de la palabra, sino para que ellos mismos sean enriquecidos. Perversos, lobos, que buscan que otros les imiten y se hacen llamar con nombres pomposos para que las personas los sigan, malinterpretando y enseñando mal la palabra de Dios. Se visten bien, tienen escolta, le siguen muchas personas y hablan bonito. Pero ojo, no todos los que hablan bonito son de Dios, porque Satanás se viste hasta como ángel de luz. Y de eso necesitamos estar muy pendientes. Por eso Pablo le advierte. Pablo le dice, inclusive a Timoteo, allá en 1 Timoteo capítulo 4, que la herejía, la apostasía es inminente. Vendrán gente para enseñar cosas malas. Les dice también en otro lado que tendrán apariencia de piedad, pero con sus frutos niegan a Dios. Eso es una realidad, hermanos. Si Pablo insiste, es importante que nosotros también insistamos.
Entonces, ya les advirtió de ello. Les dijo que son además enemigos de la cruz. Y esto es bien interesante, porque al definir a estas personas, los comentaristas no se ponen de acuerdo. Sin embargo, nos da características claras que podemos relacionarlo con los perros y los malobreros de arriba, según el contexto literario. Entonces, si eran personas que quizás podían estar relacionados con el judaísmo o con la salvación por obras o la salvación étnica o por nacimiento, entonces debían cuidarse, porque lo que estaban comunicando eran que eran enemigos de la cruz. Imagínate, enemigos de la cruz. La cuestión es, como decía nuestro hermano Luis Armando, ¿qué alcanzó la cruz? ¿Qué representa la cruz para el cristiano? ¿Qué representa ese evento glorioso que sucedió hace 2000 y algo de años allá en Jerusalén? ¿Qué representa para el pueblo de Dios? Inclusive, ¿qué representa ese evento para la historia de la redención? Para la creación misma del universo, del cosmos, de cómo funcionan las cosas. ¿Qué representó ese momento? En nada más y nada menos, Dios sacrificando a su Hijo para salvar a pecadores. Dios matando a su Hijo con el propósito de traer a la vida a aquellos que han creído en Él, a los que apartó para vida eterna. Y además de eso, esa cruz es tan gloriosa que luego Dios el Padre resucita a su Hijo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que todos se doblen su rodilla frente a Él. Es decir, la cruz de Cristo tiene una representación y una connotación que trasciende las edades por mucho. Es decir, desde ese momento a Él se le dio toda autoridad, como dice Mateo 18, sobre los cielos y la tierra. ¿Quién gobierna en el cosmos? ¿Quién gobierna las galaxias? ¿Quién gobierna el espacio? ¿Quién gobierna lo grande y lo pequeño? Cristo, por lo que alcanzó en la cruz. Y estos se constituyen enemigos de la cruz de Cristo. ¿De quién entonces son enemigos? De Cristo y todo lo que Él hizo para salvar a un pueblo para sí. Por eso son perversos. Por eso les dice perros, malos obreros. Andan muchos usando la Biblia, como llamaríamos nosotros, con la Biblia bajo el brazo, confundiendo a las personas. ¿Cómo sabemos que confunden? Porque no entienden, ni comunican, ni enseñan la dignidad de Cristo y su cruz. Pablo resumió la predicación del Evangelio en la primera carta a los Corintios como predicar a Cristo y a este crucificado. Qué importante. Y esto dice son enemigos de la cruz. Más a nuestro contexto literario, ellos seguramente estaban diciendo que la cruz, aquel evento que le dio autoridad a Cristo sobre todo y que reivindicó la justicia y la santidad de Dios, donde la paz y la justicia de Dios se besaron, como dijo Luis Armando, no era suficiente ese evento para salvar a los pecadores. Cree en esa cruz, cree en Cristo y circuncídate. O cree en Cristo y haz esto. Cree en Cristo y ofrenda. Cree en Cristo y pacta. Cree en Cristo y pórtate bien. No, es Cristo y nada más. Ya hemos visto, Cristo es suficiente. Por eso es que Pablo decía, dejando atrás todo, y lo tomo por basura, por estiércol. Nada es tan valioso como la cruz de Cristo. En Cristo estamos completos. Y estos hombres que están diciendo, o Pablo los describe como enemigos de la cruz, ¿eran peligrosos? Sí, por supuesto que eran muy peligrosos. Estaban en contra de los valores de la cruz. La cruz de Cristo produce personas abnegadas, misericordiosas, humildes, mansas, llenas de fe, de amor, buenas. Eso es lo que produce la cruz de Cristo, pero estos no se comportaban así. Estos hombres actuaban en contra de los valores de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo produce fidelidad, servicio, y ellos no seguían eso. No lo seguían. Enemigos de la cruz. Antes que promover los valores de la cruz, pisoteaban los valores de la cruz. Seguramente con sus palabras y con sus hechos. Seguramente les llama así. Por eso es que le dice, su destino es perdición. No crean que, no,
el que tal hace y se constituye enemigo de la cruz, su destino es perdición, literalmente. Y esta palabra traducida aquí como perdición es esa misma palabra que es usada para destrucción en otros lugares, como por ejemplo en Filipenses 1:28. Y puede comunicar esa palabra tanto una perdición física, terrenal, temporal, como una perdición eterna. Por el contexto estamos convencidos que quiere decir perdición eterna. Pero aquel que tiene una perdición eterna por ser enemigo de la cruz y rechazar a Cristo, también tiene una perdición terrenal, porque en vez de cuidar su cuerpo y su vida para la gloria de Dios, usa su cuerpo para cosas vergonzosas, se autodestruye. Por eso los vicios, por eso los adulterios, por eso las muertes por enfermedades, por eso tantas cosas. O sea que su perdición es aquí y por la eternidad. Hermanos, su fin es perdición, dice Pablo. Por eso, aléjate de los terrenales. Y esto es un asunto serio. Hermanos, en serio, es serio. Tan serio, tan serio, tan serio, tan serio, que nosotros podemos ver en las redes sociales cómo se han multiplicado estas personas que se identifican con la fe, pero no son verdaderamente de la fe. Y es tan serio que muchos de los que estamos aquí venimos de contextos como eso, afectados por esos lugares. Es tan serio que cuando usted se presenta como cristiano, lo ven mal porque creen entonces que usted está manteniendo al pastor con sus reales y el pastor es un ladrón. Y ven a la iglesia de mala manera. Es tan serio que Satanás ha usado la imagen y la forma de algunas iglesias o de iglesias para confundir a las personas y alejarlos de Dios. Las personas no quieren ser cristianos, no quieren ir a la iglesia, ni mucho más por situaciones como esta. Es seria. Y a Pablo le dolía. Y a nosotros nos debe indignar que eso pase. Con un amigo converso regularmente y me dice, tenemos que hacer algo. Porque mientras conoce a personas y crece en el conocimiento del evangelio y conoce otro evangélico, dice, no, tenemos que hacer algo. Y ese es el sentir que debe haber en nuestros corazones, desear que las personas sigan a Cristo antes que a los hombres. Por lo tanto, es algo muy serio. Y Pablo lo dice. Él dice que ruega con insistencia y con lágrimas. Si ven el pasaje, léalo allí. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Perdón, arriba 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando. ¿Cómo lo dice? Llorando. Esto es una realidad que no se dice riéndose, preocupado, cargado, llorando. ¿Por qué? Porque él entendía lo que significaba el evangelio. Spurgeon dice acerca de ese versículo: yo nunca he leído de que el apóstol lloró cuando él era perseguido. A pesar de que latigueaban su espalda, yo creo que él nunca derramó una lágrima de sus ojos mientras los soldados le azotaban. A pesar de que fue puesto en prisión, leemos de sus cantos, nunca de sus quejas. Yo no creo que él nunca haya llorado a cuenta de cualquier sufrimiento o peligro a los cuales él mismo era expuesto por el bien de Cristo. Yo llamo esto una tristeza extraordinaria, dice Spurgeon, debido a que él, aquel hombre que lloraba, no era una pieza suave de sentimentalismo y muy pocas veces derramaba una lágrima aún en las grandes pruebas de su vida. Pero él lloró por los peligros que enfrentaban los suyos. Él lloró porque su iglesia iba a estar expuesta a hombres como estos que lo iban a seducir. Y sabía que su iglesia iba a ser tentado a seguirlos por las cosas de este mundo, por la gran influencia que hay en este mundo. Lloró de miedo de que la iglesia siguiera a los terrenales, a los que tienen apariencia de piedad. Ellos son terrenales, esas personas, y Pablo lo dijo llorando.
eso nos comunica a nosotros que efectivamente nuestra preocupación debe ser real y nuestra predicación, nuestro evangelismo, nuestra influencia con otras personas debe ser real, destacar en que nosotros seguimos la cruz de Cristo, que los otros que niegan a Dios por lo que han visto afuera, nos vean a nosotros y digan, es un ejemplo de abnegación, de verdad, de piedad, y se interesen en alguna manera por el bien de sus almas. Pero ellos eran terrenales. Terrenales. Dice el pasaje que efectivamente ellos seguían las cosas terrenales. Volvamos por un momento a la ilustración. El peligro del atajo. Los enemigos de la cruz ofrecen un camino más fácil. Mira, chica, tranquilo, no pasa nada. Que negate a ti mismo, tú buscas tus cosas. Dios quiere que tú seas feliz aquí y ahora, los éxitos. Porque todos somos hijos de Dios y todos somos reyes, vamos a hacer plata. O aquellos tienes que portarte bien y seguirte siempre bien. ¿Saben? Proveen, ofrecen un camino más fácil, plano y sin esfuerzo, sin problemas. Pero la realidad es que el evangelio incluye sufrimiento. Y por eso nosotros no queremos engañar a las personas. Pablo dijo en esta misma carta, se le ha concedido no solamente el creer, sino también el padecer por Cristo. Yo se lo expliqué en su momento. Claro, si el padecimiento de Cristo trajo nuestra salvación, yo también quiero padecer por si Dios quiere usar mi padecimiento por el bien de otro, para la salvación de otro. Entonces, vemos que esos son esas personas que nos quieren llevar a tomar atajos. Cuidado con eso. Por lo tanto, en este sentido, no mires solamente el suelo, no te quedes mirando abajo, a lo terrenal y a lo que te alcanza tu vista. No, mira la espalda de aquellos que van adelante y porque aquellos tienen la vista en la cima, en la meta. Y tú vas viendo arriba y al frente, siguiendo los verdaderos ejemplos, no a los terrenales. No tomes atajos. Hermano, el peligro de mirar a los terrenales fijamente no es solo que caminemos mal, no es que solamente que nos vamos a equivocar, es que vamos a terminar amando lo que ellos aman, y ellos aman las cosas de este mundo, lo aman porque saben que al final de ese camino es un precipicio, la perdición. Ese es el problema, no podemos mirarlos a ellos, nos va a ir mal eternamente, porque aman lo malo. Aman tanto lo malo que dicen que su Dios es el vientre. ¿Lo leyeron allí? Su Dios es el vientre. Aquí no está hablando de que ellos tenían problemas con la gula. Seguramente también, Pero sí nos comunica que su amo, quien conducía su vida, quien lo gobernaba, es su vientre. ¿Quién gobierna a los terrenales, como lo hemos llamado en nuestro sermón? Su vientre, es decir, actúan solo conforme a sus sentimientos y emociones. Realmente están buscando solamente gratificación instantánea, un momento de placer, pero nada eterno. Ellos viven por los placeres del cuerpo, de la mente y del alma. Su vientre, su Dios, hacen, viven, se despiertan, duermen, planifican en función de sus deseos terrenales, de su vientre. Gratificación personal. De eso estamos llenos. Esa es la realidad de estas personas. Tanto es que dicen que efectivamente que ellos en su vergüenza la tomaban como gloria. Ve ahí el versículo. Dice 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo siguiente, que de lo que deberían avergonzarse, se enorgullecían. Su vergüenza se convirtió en su orgullo.
¿Están pensando lo mismo que yo? Están pensando en alguna letra de reggaetón, ¿verdad? Están pensando en la influencia del hombre y lo que promueve las películas, ¿verdad? Lo que antes era vergüenza y lo que es su vergüenza, porque es vergüenza para una dama o un hombre hablar de esa manera y hacer lo que ellos dicen, ahora es su gloria y se complacen y lo disfrutan. Pablo sí vivió hace 2000 años atrás, pero el pecado también estaba en esa época. Lo que debería avergonzar a las personas es su gloria. Yo tengo 3 mujeres, pero esta no sabe, esta tampoco. Nadie se enteró de mi pecado. Tengo caleta, alguna cosa por allí. Hermanos, esto es una realidad. Y lamentablemente hemos sucumbido a aquellos cuyo Dios es el vientre y cuya vergüenza es su gloria. Se gozan, se enorgullecen de lo que deberían tener vergüenza. Y claro, tiene sentido, por eso piensan en lo terrenal. Eso describe el enfoque de sus vidas. Ellos no viven para honrar a Dios, para complacer a Dios, sino para llevarse bien con el mundo. El famoso status quo. ¿Está bien aquí? Solamente piensan en lo terrenal. Son personas que están tan ensimismados que quieren ser lo mejor aquí y ahora sin recordar que van a morir y que tendrán que encontrarse frente al tribunal de Dios. Y cuando estén allí, ¿qué harán? Esos son esas personas. Personas que pueden engañar y manipular. Creen que pueden manipular a Dios y a algunas personas. Hombres y mujeres que van tras sus propios placeres, pero van a morir. La enfermedad indica que van a morir. Los dolores del mundo indican que van a morir. Sus necesidades fisiológicas les recuerda que van a morir. La dependencia de otros, de un sistema, les recuerda que van a morir e insisten en lo terrenal. Por eso es que Pablo llorando le dice, el mundo está así. El mundo está así. Solo piensan en lo terrenal. Ahora vamos a pensar en esto. ¿Qué es solo pensar en lo terrenal? Yo estoy enamorado y solo pienso en esa muchacha. Ay, solo. Te llena tu mente, ¿verdad? En la práctica el pensamiento es eso. Yo quiero tener una moto y solo pienso en la moto. Yo quiero tener un juguete y solo pienso en el juguete en el caso de la niña. Yo quiero tener una casa. Ay, yo quiero tener una casa y solo pienso en eso. Ojo, no estoy diciendo que tener un juguete, una casa y menos una moto es malo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cómo nuestro proceso de pensamiento. Pensamos en lo que nos gusta y en lo que representa nuestra identidad y nuestros anhelos. Estos solamente pensaban en lo terrenal. Eso es lo que lo identificaba este mundo. Solamente eso. Para nosotros pudiese ser también como aquellos cristianos que podemos quizás estar usando el cristianismo para dar alguna connotación positiva, pero toda la administración de mi vida, de mi tiempo, de mis recursos, son pensando en lo temporal y no en lo eterno. Todo lo que estoy pensando es conforme a la posición y el lugar que voy a tener en mi trabajo y en mi empresa. Al punto de que si eso me lleva a mí a transgredir o pasar por alto principios bíblicos, no me importa porque ese es mi objetivo. Con la excusa, es que lo hago para la gloria de Dios y mientras más lugar, mejor lugar tenga en la empresa o en el colegio o en la universidad o con mis amigos. Eso es pensar solamente en lo terrenal. Y por supuesto, ustedes son testigos de cómo yo les he invitado a honrar a Cristo en sus trabajos, a ser diligentes, sabios, a promover a sus jefes. Eso está bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es que solamente pienses como si nunca fueses a morir o como si nunca Cristo fuese a venir. ¿Te acuerdas de aquella ilustración que usa Jesús? Un hombre produjo mucho,
No tengo dónde meter todo lo que hice. Derrumbó los graneros, hizo unos galpones más grandes y metió todo allí. Y la conclusión es: necio, hoy vienen a buscar tu alma y con lo que tienes, ¿qué harás? Se enfocó en lo terrenal, solamente en lo terrenal. Solo en lo de aquí y ahora. Su vista estaba puesta hacia abajo, no lo eterno, hacia abajo. La administración de sus recursos era pensando en sí mismo y en lo que podía tener y en el miedo que le da las circunstancias difíciles, porque ¿y si vuelve a otra situación económica? Y lo disfrazamos con tantas cosas. Y su tiempo es lo mismo, solo en lo terrenal. Dejan de pasar tiempo con su familia por cosas terrenales. Es lo mismo, hermanos. Y ese es el cuidado que necesitamos tener. No pensar solamente en los terrenales, ni seguir a las personas que piensan así. ¿Cuántos canales de YouTube no hay que efectivamente promueven ofertas, premios, competencias para hacer millonarios a las personas o para hacerlos crecer? Sí, hay algunas habilidades que necesitamos aprender, pero ese no debe ser nuestro pensamiento diario. Compáralo con Cristo, su gloria y su venida. Pregunto, ¿qué tanto piensas en que Cristo vendrá y que le verás? ¿Qué tanto piensas en el cielo? ¿Qué tanto piensas en las bellezas de estar con el Santo Dios Trino por la eternidad? ¿Qué tanto piensas en eso? Porque si estoy seguro que si tú piensas en eso y en la cruz de Cristo y en sus valores, tus decisiones, tu administración sería algo precioso, digno de imitar, para que dijeras como Pablo: imítame a mí. ¿En qué estamos pensando? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Estas personas eran terrenales, seguirlos a ellos es tomar un atajo malicioso. Pero aquí en la noticia que cambia nuestra dirección, mi hermano. Los cristianos no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a la gloria. No tenemos por qué conformarnos con el Dios del vientre, no. No tenemos que conformarnos con pensar en lo terrenal cuando el Rey del universo nos ha dado un pasaporte sellado con su sangre. Pertenecemos a otra ciudadanía. Debemos dejar de mirar hacia abajo, a lo terrenal, no por esfuerzo propio, sino porque levantamos la vista y recordamos de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó y a dónde prometió llevarnos. Creer en el Evangelio no es acomodar tu vida aquí y ahora, posiblemente te vaya peor, pero lo que sí estamos asegurando, si tú crees el Evangelio, es que tendrás la eternidad perfecta y gloriosa con Cristo, y eso es lo valioso. Es un mal negocio intercambiar 80, si llegamos, años de vida por una eternidad sin Dios. Es un mal negocio. Por eso nosotros necesitamos elevar nuestra mirada y ayudar a otros a que eleven su mirada. Empecemos a imitar a los que ya tienen el rostro iluminado, aquellos que han estado cerca, que su pensamiento ha sido tanto el cielo, que cuando estamos con ellos nos motivan a ese mismo pensamiento. Aquellos que nos invitan a pensar en la patria celestial, por eso imita a los celestiales, no aquellos falsos terrenales. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mientras aquellos son terrenales, piensan las cosas de este mundo, son de la carne, eso es lo que sienten. Aquí se introduce el concepto de ciudadanía celestial. Recuerden que cuando introducimos nuestra carta a los de Filipo, dijimos que era una Roma pequeña, eran muy patriotas. Por lo general, parece que los soldados que eran retirados se iban a vivir a Filipo, de manera que era como una Roma pequeña en medio de ese mundo griego. Por lo tanto, tenían un concepto de ciudadanía muy claro, muy patriotas. Ellos eran felices porque eran ciudadanos romanos.
su pasaporte valía, su ciudadanía valía. Algo como ahora, quizás tienes un pasaporte británico, quizás tienes un pasaporte de Estados Unidos o qué sé yo, de otro país y es un pasaporte fuerte. Importante, la gente le gustaría y se siente orgulloso de eso. Bueno, ellos se sentían orgullosos, pero Pablo quiere que quiten su mirada inclusive de aquella panacea política del Estado que proveía Roma en su momento y a ellos como ciudadanos de Filipo, para que entendieran que esa ciudadanía se quedaba pequeña en comparación con su ciudadanía celestial. ¿Quién es su principal ciudadanía? Ellos entendían el concepto por la influencia romana. Por lo tanto, le dice a los de Filipo, ¿mas nosotros qué? ¿Qué somos? Nuestra ciudadanía. Recuerda que él está poniéndose como ejemplo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿A dónde pertenecen? A los cielos. Pregunto, cuando Cristo venga en gloria y haga juicio, ¿quiénes son los únicos que podrán entrar a la patria celestial? Vean lo importante del pasaporte de los cristianos. Muchos intentarán entrar y se les dirá que no. Muchos intentarán esconderse y Dios los alcanzará con su justicia. Es tan importante que lo que Cristo hizo por nosotros, con ese pasaporte sellado con sangre, nos lleva a una eternidad renovada y preciosa. Nadie más puede eludir eso. No hay fronteras donde los emigrantes ilegales puedan pasar. No hay manera de llegar y comprar la ciudadanía. No es posible. No hay manera de que usted pueda sobornar a los oficiales de aduana o de migración en la frontera. No, solamente con el pasaporte que Cristo nos compró. Y eso te hace un ciudadano celestial. Y Pablo está diciendo, mas nosotros somos ¿qué? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por supuesto, esto tiene unas características preciosas. ¿Por qué? Porque de ese lugar, precisamente, es donde él dice que viene Cristo. ¿Sí lo leen? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De manera que estas personas que tienen una ciudadanía diferente, una identidad diferente, que pertenecen a un país diferente, son totalmente un contraste con los terrenales. Ejemplo, ellos no son enemigos de la cruz, ellos son amigos de la cruz. Siguen los ideales de la cruz. Entienden que Cristo es más importante que cualquier cosa en este planeta. Aman y procuran amar más a Cristo. Ellos entienden que su destino no es perdición, sino es salvación. Ellos entienden no que su vientre, sino es que tengo hambre, me pongo bravo y estoy irritado, tengo hambre y justificamos la ira y la rabia. No lo gobierna el vientre, lo gobierna Cristo. Su Dios es Jesús. Su gloria no es la vergüenza. Su gloria, se glorían de la gracia que Dios ha tenido con ellos. Dios me sacó de aquello, qué vergüenza, pero gracias porque tu gracia me venció, Señor, y ahora yo puedo mirar el pecado de una manera diferente. Su gloria es la gracia recibida en Cristo, totalmente opuesto, y eso es lo que tenemos que seguir. Son personas que solo piensan en lo celestial. ¿Qué hago hoy? ¿Cómo invierto mi tiempo, mis oraciones para que el reino de los cielos avance? Para que mis hermanos estén bien, para que sean edificados, para que la iglesia avance y esté bien. Eso es un pensamiento, en vez de lo terrenal, en lo celestial. Y los celestiales son totalmente diferentes. Piensen en lo celestial. Todo conforme a su ciudadanía. ¿Cuáles son las características de esa ciudadanía? Allí lo tenemos. Mira, ellos entienden que van a un lugar de donde Cristo viene. Voy a repetirlo. Ellos van a un lugar de donde Cristo viene. La palabra de Dios dice que así como lo vieron ascender, así mismo, ¿de dónde? De los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también lo esperamos al Salvador, Salvador de nuestras almas, pero también es Señor. Nota que ya viene como gobernante del universo.
Viene aquel rey frente a quien nos inclinaremos voluntariamente con todo el deseo de nuestro corazón, mientras que otras personas se inclinarán a ellos de una manera forzada. Se inclinarán a Cristo de una manera forzada, porque no podrán resistirse a su gloria. No lo hicieron a tiempo y allá quebrarán sus rodillas. Por eso tiene esa patria celestial un ejemplo, alguien a quien seguir, alguien supremo, en quien pensar. Cristo viene de allí. Por Él nosotros tenemos esa patria. Por Él deseamos su cielo. Porque es suyo. Porque Él está allí. Porque Él lo ganó para nosotros. Porque Él finalmente es nuestro cielo. Queremos estar en el mejor lugar porque la compañía es la que hace el mejor lugar. Cristo. Allí está. Pero no solamente dice eso, dice además el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y es interesante el concepto de glorificación que incluye Pablo aquí. Y digo que es interesante porque estamos hablando de malos ejemplos, de enemigos, de imitar, pero ahora mete el concepto de la glorificación. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, los ciudadanos celestiales viven conforme a su ciudadanía y su esperanza en su postrer estado. ¿Quiénes serán o qué serán los cristianos en el cielo? ¿Tendrás el mismo cuerpo? No. ¿Pecarás? No. ¿Tendrán los deseos caídos que tienes ahorita? No. Bueno, por cuanto eso seremos, nos extendemos a eso. Si Él prometió darme un cuerpo glorificado, ¿cómo es posible que yo viva de una manera negligente ante tal promesa? ¿Cómo? Nos extendemos hacia eso, decía Pablo también. Pablo tiene toda la intención de dejar claro a los que han de imitar, a los que creen, los que esperan, imítenlos a ellos. Miren lo que están creyendo, creen que Cristo le dará un cuerpo glorificado. Hermano, ¿cómo vivir entonces nuestra fe? Con los ojos puestos en la eternidad. No usando a Cristo para justificar tu pecado aquí. Ah, Cristo me salvó, por eso tengo libertad cristiana. Y empezamos a usar la libertad como pretexto, como libertinaje. Pero no es así. No usando a Cristo para justificar nuestro pecado aquí, sino para ver a Cristo y desear como Cristo, sin pecado. Estar como Él sin pecado. Hermano, ¿piensas tú en el momento en que estarás sin pecado? ¿Quieres estar tú en un momento sin pecar? ¿Lo deseas? Sin que pasen esos malos pensamientos, sin que la culpa te persiga, ¿lo deseas? Eso es imitar a los celestiales. Piensan así. Por eso es que anhelamos un cuerpo diferente. Entonces las personas de mayor edad o los que están lesionados, o mejor dicho, los que estamos lesionados por alguna cuestión, oye, yo quisiera tener un cuerpo de que tenía los 17 otra vez. Es más o menos ese pensamiento, pero más caído, ¿no? Es el pensamiento que tiene, Señor, ¿cómo será aquello? Yo lo deseo, yo lo deseo. Él dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermano, semejante al cuerpo de la gloria suya. Cristo resucitó y resucitó con poder. Y Pablo dice que ese poder que resucitó a Cristo también nos resucitará a nosotros. Es ese mismo poder con que nos resucitará que tiene sujeto todas las cosas. Es decir, con el mismo poder que gobierna el universo. Y si Cristo va a transformar nuestro cuerpo a la semejanza suya, si nuestro destino final es ser semejantes a Él en gloria, nuestra decisión hoy debe ser buscar ser semejantes a Él en carácter. La imitación no es solamente un mandato, hermano, es un entrenamiento para nuestra patria definitiva. Vamos hacia allá. Obvio, el que no anhela la patria ni un cuerpo glorificado vive aquí. Ese poder implica también lo siguiente, hermano. Cristo puede salvarnos. 1. Cristo
puede santificarnos. 2, Cristo es suficiente para nuestro gozo. 3, no necesitamos más nada. Cristo y su gloria. Ese mismo poder que transformará ese cuerpo es el mismo poder que puede sostenernos hoy para tener una vida de piedad. Tú has pedido muchísimo, Señor, ayúdame a salir de esto una y otra vez. Y quizá ni siquiera se lo pides porque crees que no puede, pero entiende esto. Dios te capacitó por su Espíritu para vivir una vida que le imite a Él. Por lo tanto, ese poder opera en ti hoy si has creído y si se lo pides con lágrimas. Señor, ayúdame, ten misericordia, sálvame de mí mismo. Ese poder va a actuar para salvación y para santificación. Pero necesitamos entenderlo y creerlo por la fe. No es que nadie puede. De allí los ejemplos. Ve el hermano que sí pudo. Lee las biografías del pasado, cómo lucharon con su pecado y vencieron. Ve a los hermanos maduros de la fe y ten una imagen de lo que significa seguir a los celestiales. Imítalos. Ese mismo poder. Y ese mismo poder va a resucitar. Hermanos, esto es interesante porque y si el brazo se lo comió un tiburón y después vino y se perdió en el fondo del océano ese cristiano. Y si se lo echaron a los cocodrilos. Y si se murió quemado. Y si fueron los cristianos que murieron en la explosión de la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial. Ese cuerpo, ¿cómo va a ser? Y dice la persona, qué difícil, ¿no? Pero mi hermano, no importa cuál sea la muerte. No importa. Jesús llamará a cada partícula, cada átomo responderá a la voz de nuestro Señor para resucitar a los hombres y transformarlos a gloria por su poder. Hoy se habla mucho de la física cuántica. Interesante el tema, se los recomiendo. Y véanlo con los ojos del Evangelio. Y se dice que las leyes físicas que conocemos no están involucradas ni manejan la física cuántica, es decir, lo más pequeño. Pero hermanos, Jesús es Señor de lo cuántico también, de lo macro, de lo grande y muy pequeño. Él lo hizo. Podemos confiar en Él por su poder. Así que imitemos a sus ciudadanos celestiales, a los que confían en eso. Recuerda esto, que tu hermano en la fe, que es un celestial en este sentido, no son el destino. Ellos son quienes mantienen la vista en el guía principal, en Jesús. Por eso, mi amado hermano, piense en Cristo. Piensa en que Cristo mismo se presentó como un ejemplo a seguir. Sígame a mí. El que pone su mano en el arado y ve hacia atrás, venme a mí, no pierdas de vista. El ejemplo de Cristo es suficiente porque sí, nosotros los que creemos en Cristo y somos celestiales te vamos a fallar. Claro que sí. Vamos a pecar, sí, pero Cristo jamás. Por eso puedes tener tu mano en el arado y verlo siempre, siempre. Pon tus ojos en el autor y consumador de tu fe. Imítalo a él, imita a Pablo, imita a Timoteo, imita a Epafrodito. Ve lo que es una vida negada y celestial. Por eso yo te pregunto, ¿quién es tu héroe? ¿Quién es tu héroe? Parece que todos necesitamos un héroe. Y sí, ¿quién es tu héroe? ¿A quién sigues? ¿De quién te nutres? ¿Quién informa tu proceder? ¿Quién te inspira? ¿Quién te anima? ¿Quién te motiva? ¿Quién? Hermanos, Cristo vendrá y nos ha dado buenos ejemplos para seguir. Vamos a seguirlos. Vamos a seguirlos. Hay fe de los hermanos que es digna de imitar. Insisto, necesitamos imitar a alguien. ¿Quiénes son tus referencias? ¿A quién imitas? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que más consumes? Le propongo hacer un inventario hoy de nuestras influencias. Esta semana les invito a hacer ese inventario. Abran su lista de seguidores en redes, miren con quién pasan más tiempo conversando, a quién acuden por un consejo. Piensen eso. Si esa persona desapareciera,
y usted terminara siendo exactamente como ella, pregunto, ¿terminaría usted pareciéndose más a un ciudadano del cielo o a un habitante de este mundo? Pregunto. Además, Dios nos ha puesto como referencia a otros, somos sus representantes. ¿Qué les parece? ¿Representamos a Cristo aquí en la tierra? ¿Cómo quieres tú influir en otros? ¿Tienes algo digno de imitar en ti? ¿Hay buenas razones para que otros te imiten? ¿De qué manera influyes en la vida de otros? ¿Eres tú de aquellos que influencian de manera positiva? Pregunto, ¿es tu vida una invitación al evangelio o un obstáculo para él? Pregunto, si alguien te viera y tú fueras su referencia, ¿terminaría esa persona más cerca de la cruz o más lejos de ella? ¿Tú crees que los niños que están entre nosotros puedan seguirte e imitarte en lo que haces, en cómo lo haces y en lo que piensas? Niños, ¿a quiénes imitan? ¿Cuál es su héroe? Una buena referencia es su papá. Pero si tu papá fracasó en ese intento, encuentras en el Padre Celestial la mejor referencia. Y encuentras en Jesús un amigo. Así que ni siquiera los niños tienen la oportunidad de quitar su mirada del cielo. ¿Quién es tu héroe? Jim Elliot decía, no es un tonto aquel que da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. Repito, no es un tonto aquel que da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. Es decir, que da todo lo que es su vida, no la puede mantener para ganar algo que no puede perder, el cielo. Si confía en Cristo. Eso es un ser celestial. A él le gritaban, no vayas, te van a matar los indígenas. Cuida tu vida, satisface tu vientre. Él miraba a los que iban adelante siguiendo a Cristo e imitó a los celestiales. Y hoy su ejemplo sigue guiando a miles a las misiones. ¿Te guían personas, te inspiran personas como Jim Elliot o no? La iglesia no necesita más influencers, hermanos, que busquen seguidores. No. La iglesia necesita más ciudadanos del cielo que dejen huellas dignas de ser seguidas. Es triste que muchos nos vean y vayan lejos del evangelio. He aquí el mandato de Dios. Y mi amado amigo, yo creo que ya tú habrás entendido todo lo que significa el evangelio y lo precioso que es Cristo. Pero yo quiero recordarte por el bien de tu alma, como si esta fuera la última vez que tuviera la oportunidad para responder al Dios verdadero. Si tú has escuchado a esto y te has dado cuenta que no puedes solo, que no has visto a Cristo de esa manera, que ha sido un terrenal, que tu Dios ha sido el vientre, yo te ruego que vengas a Cristo. Si tú te arrepientes y confías en que Jesús puede salvarte, Él te salvará. Créeme que puede ser la última vez que tú escuches esto. O quizás lo sigas escuchando y tú resistiéndote para tu propia perdición. Por eso yo te ruego, despreciar a Cristo es despreciar la eternidad y el bien de tu alma. Todo aquello que necesitas, que realmente tu alma anhela y que nada lo satisface, está en Cristo. Porque fuiste creado para su gloria. Ven a Cristo y serás salvo. Y sigue a aquellos que van adelante de ti hacia el cielo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hacernos bien. Ahora que vamos a participar de tu mesa, yo te ruego que querramos imitar más a Cristo, recordarlo a Él para seguir sus pisadas. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.